Bienvenidos a Reino de Ogún. Hoy te traemos un informe sobre la relación de Eyu-Cigano y la capa en su vestimenta. Pero antes, dale tu like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información. Ahora sí, empecemos. ¿El Eyu-Cigano puede usar capa en su vestimenta? Dentro de la Kimbanda, la presencia del pueblo cigano ha generado múltiples interpretaciones y debates. Muchas personas dentro del culto sostienen que los Eyu-Ciganos no pueden hacer uso de la capa ni del bastón, argumentando que estos elementos son exclusivos de otras entidades de mayor jerarquía dentro de la religión. Sin embargo, un análisis profundo de la estructura espiritual de la Kimbanda y de las relaciones entre entidades nos permite fundamentar por qué ciertos Eyu-Ciganos sí pueden portar estos elementos de poder. La falange espiritual del pueblo cigano y su integración a la Kimbanda. El pueblo cigano dentro del culto afrobrasileño posee una identidad espiritual propia, pero con el tiempo, muchas de sus entidades han encontrado afinidad y se han integrado a la Kimbanda. En este contexto, la Kimbanda los ha aceptado y asimilado dentro de su estructura jerárquica. Esta incorporación no ha sido arbitraria ni ajena a los principios del culto, sino que ha sido respaldada por el amparo y la guía de Eyus de alto rango, que han asumido el rol de padrinos espirituales de estos ciganos dentro de sus respectivas líneas y reinos. Los Eyu-Ciganos, al ser acogidos en la Kimbanda, han adoptado ciertos elementos representativos de su linaje y de sus padrinos espirituales. En este sentido, la capa y el bastón no son meros accesorios o adornos, sino herramientas de trabajo espiritual que simbolizan su jerarquía, su autoridad y la protección recibida dentro del culto. La capa y el bastón como elementos de poder. Uno de los argumentos principales en contra del uso de la capa y el bastón en los Eyu-Ciganos es la creencia de que estos elementos pertenecen exclusivamente a entidades de mayor jerarquía en la Kimbanda. Sin embargo, este argumento pierde fuerza cuando comprendemos que la capa y el bastón no son simples distintivos de rango, sino herramientas de comando dentro del trabajo espiritual. La capa representa protección y autoridad en el plano astral. Es una manifestación visual de la jerarquía del Eyu que la porta y de su conexión con un padrino espiritual dentro de la Kimbanda. Cuando un Eyu-Cigano la lleva, no lo hace como un adorno, sino como una extensión de su poder y del linaje al que pertenece. El bastón es un instrumento de dominio y dirección de energías. En la Kimbanda no es solo un símbolo, sino una herramienta activa en los trabajos de magia, especialmente en entidades que operan en el campo de la justicia, la apertura de caminos y la protección de sus seguidores. Estos elementos no se otorgan de manera arbitraria, sino que son heredados dentro del linaje espiritual. Si un Eyu-Cigano ha sido reconocido y apadrinado por un Eyu de gran jerarquía que porta capa y bastón, entonces es natural que él también los utilice en su manifestación y trabajo. La Kimbanda es un culto dinámico, en constante evolución. La jerarquía y los roles de las entidades no son rígidos ni estáticos, sino que se estructuran de acuerdo con la historia espiritual de cada entidad, su linaje y la función que cumple dentro de la tradición. Negar el uso de la capa y el bastón a un Eyu-Cigano que ha sido integrado y apadrinado dentro de una línea estructurada de la Kimbanda es desconocer la flexibilidad y la riqueza del culto. Así como un Eyu no es definido solo por su nombre, sino por su campo de acción y el linaje al que pertenece. Su vestimenta y herramientas también son reflejo de su misión espiritual. Por eso, más que imponer limitaciones basadas en interpretaciones inflexibles, es esencial observar con respeto y estudiar la razón de cada manifestación espiritual. La capa y el bastón en un Eyu-Cigano no son un capricho, sino una confirmación de su camino dentro de la Kimbanda, otorgada con fundamento y reconocimiento espiritual. Conclusión. El Eyu-Cigano puede usar capa y bastón si su linaje espiritual dentro de la Kimbanda así lo determina. No se trata de una regla general aplicable a todos los Eyu-Ciganos, sino de un reconocimiento específico a aquellos que han sido integrados y apadrinados dentro de líneas y reinos donde estos elementos son herramientas de poder y trabajo.
Su uso no es decorativo ni arbitrario, sino el reflejo de una conexión profunda con su jerarquía y misión dentro del culto. Es fundamental comprender que la Kimbanda no es un sistema rígido ni cerrado, sino un culto dinámico donde las entidades evolucionan y asumen diferentes funciones según su linaje y desarrollo espiritual. Los elementos de poder, como la capa y el bastón, no deben ser interpretados como simples distintivos de estatus, sino como herramientas legítimas dentro del trabajo espiritual de cada Eyu. Quienes imponen restricciones sin fundamento desconocen la riqueza y complejidad de la Kimbanda. La tradición se construye con base en la experiencia, la sabiduría transmitida por los más antiguos y la observación respetuosa del trabajo de cada entidad. La verdadera autoridad en el culto no proviene de reglas impuestas de manera inflexible, sino del conocimiento profundo del linaje espiritual y del papel que cada Eyu desempeña en su camino. Más que discutir sobre lo que un Eyu puede o no portar, debemos enfocarnos en el respeto y la devoción hacia su trabajo y misión. La Kimbanda no es un culto de apariencias, sino de poder real, y cada elemento en la vestimenta o herramientas de un Eyu tiene un propósito bien definido dentro de su función espiritual. Por ello, en lugar de caer en debates sin fundamento, lo importante es estudiar, aprender y comprender la razón detrás de cada manifestación espiritual, honrando el camino de aquellos que han sido reconocidos dentro del culto y respetando la estructura que han construido los Eyus más antiguos y poderosos. El origen diverso del pueblo cigano y su conexión con la Kimbanda. El pueblo cigano tiene raíces múltiples y diversas, con orígenes que se remontan a distintas partes del mundo, como la India, Egipto, Persia y el este de Europa. A lo largo de la historia, estos grupos migraron y se establecieron en diversas regiones, adoptando y adaptando elementos de cada cultura con la que entraron en contacto. Esta riqueza cultural se refleja en su espiritualidad y en su forma de trabajar con las energías. Dentro de la Kimbanda, esta diversidad de influencias refuerza su conexión con distintos caminos de poder, lo que explica la variedad de formas en que los Eyus ciganos pueden manifestarse. Al igual que sus contrapartes humanas, los Eyus ciganos no provienen de un solo origen, ni responden a una única tradición rígida, sino que llevan consigo una esencia errante, sabia y adaptable, lo que les permite trabajar con herramientas y conocimientos de múltiples linajes espirituales. Esta capacidad de integrar distintas tradiciones y sistemas de magia es lo que ha permitido que algunos Eyus ciganos adopten elementos como la capa y el bastón, dependiendo del linaje y padrinazgo que reciban dentro de la Kimbanda. No se trata de una contradicción, sino de la prueba viva de la flexibilidad y riqueza de este pueblo, tanto en su dimensión física como espiritual. A continuación, una manifestación de Eyus cigano con capa y bastón. Reino de Ogún saluda al medium y a todo el terreiro. Laroye Eyu, Opchapobo cigano, que los caminos sigan abiertos para quienes buscan la verdad con respeto, fe y devoción. Espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Ogún saluda a toda esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo video. Será hasta luego. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal.